Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga a todos. Bueno, la idea de lo que vamos a hacer ahora no consiste en amañar la palabra para hacer que todos se sientan bien. La idea es, con la ayuda del Espíritu Santo, es ser fiel a la palabra, es ser fiel al llamado divino de transmitir la palabra tal como Él quiere que sea transmitida. Entonces la idea no es hablar y dejar todo a medias tintas para que las personas escuchen y se sientan bien y estén tranquilas. No es el hecho ese. El hecho es que se pueda transmitir este mensaje como debe ser y que nos inquiete y que nos mueva a ser hacedores de la voluntad de Él e incluso transforme corazones endurecidos. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo que haga esa obra en cada corazón y aún incluso traiga regeneración al corazón de aquel pecador inconverso que esté en este lugar. Entonces iniciamos con esta temática de hoy. La epístola de Santiago, escrita hace muchos siglos atrás, representa sin duda alguna para el cristianismo del primer siglo, como también para el cristianismo de hoy en día, una guía completa, muy completa, de lo que implica vivir de manera práctica la vida en Cristo. El cristianismo no se trata simplemente de que yo diga que tengo fe o que me limite solamente a decir creo en Cristo y ya, o que me conforme haciendo unas cuantas obras de caridad, ya que simplemente soy cristiano y me conformo con hacer esta o aquella obra. No, o que me conforme simplemente con asistir solo a los cultos y no hago nada más. Ese no es el cristianismo. Concebir el cristianismo de esa manera es concebir un cristianismo equivocado, errado, mentiroso, falso, que no tiene nada que ver con lo que Dios establece en su bendita palabra. Así que, según las Escrituras, y en este caso particular, la epístola de Santiago, el cristianismo va mucho más allá de una simple confesión. El cristianismo se trata de imitar a Cristo, de seguirle a Él, de vivir siguiendo su voluntad solamente, de constituirme en un hacedor de su palabra. Y aunque con toda claridad el creyente tenga pecado remanente y este pecado lo asedie e incluso muchas veces le gane la partida, el creyente sabe que no debe rendirse ante ese pecado. Porque como es bien sabido, es poseedor del Espíritu de Dios. Y es precisamente en el poder que da el Espíritu de Dios que Él podrá vencer ese pecado y constituirse cada día en alguien que alcanza buen testimonio delante de Dios. Y esto será en la medida que se constituya en un obediente, permanente, continuo a la bendita palabra de Dios. De lo contrario, estará viviendo su cristianismo, si podemos llamar cristianismo a eso, de manera equivocada. Esto es precisamente lo que Santiago nos va a mostrar en el texto que estudiaremos hoy. Les invito a que me acompañen al texto que nuestro hermano Felipe leyó, Santiago capítulo 1, y leemos nuevamente los versículos 22 al 24. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Síganme ahí en sus Biblias, hermanos, así dice la bendita palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. El título para esta enseñanza lo he puesto a manera de pregunta y es para todo creyente que está aquí. ¿De cuál de los dos eres tú? Es el título que estaremos tratando hoy. A manera de pregunta, el título es ¿de cuál de los dos eres tú? Y veremos en primer lugar
los que menosprecian la palabra de Dios. Y veremos en segundo lugar, los que tienen una actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios. Repito, el título es ¿de cuál de los dos eres tú? Y veremos, repito nuevamente, en primer lugar, los que menosprecian la palabra de Dios. Y en segundo lugar, los que tienen una actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios. Veamos entonces en primer lugar, los que menosprecian la palabra de Dios. Versículo 22 de Santiago capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando hablamos de obediencia en las Escrituras, es referirse a oír inicialmente prestando atención. No es oír y quedarse quieto sin hacer nada, sino oír y reaccionar a esa palabra que oímos, que escuchamos. La idea de la palabra de Dios, llegando a nuestra vida, es que ella cumpla el propósito por el cual ella es enviada a la vida de las personas, como lo indica el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11. Así como la nieve y la lluvia riegan la tierra para que produzca frutos que son palpables, de igual manera la palabra de Dios riega el alma de la persona para que una vez ésta crea, dé frutos con su vida, lo que equivaldría a ser obediente a la palabra de Dios. Y esta afirmación, sed hacedores de la palabra, que aparece aquí, es interesante. Parece sencilla, parece simple, pero es interesante porque Santiago hubiese dicho, sin problema, hagan la palabra de Dios. Hubiese dicho así. Y ellos hubieran entendido, hay que vivir la palabra de Dios. Pero Santiago no dice a eso. Él intensifica la frase. La intención de él es mayor. Y estos judíos creyentes lo van a entender. Saben las implicaciones de esta frase que él menciona. Sed hacedores de la palabra. Es decir, conviértanse, háganse, vengan a ser sistemática y continuamente personas quienes en todos los aspectos de su personalidad y estilo de vida se caracterizan por ser obedientes a la palabra de Dios. Es más exigente la expresión. Y la idea es que el creyente debe conocer la palabra de Dios, debe hacer la palabra, debe guardar la palabra, debe cumplir la palabra. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un creyente así vivirá siempre confiado en su Señor, obedeciendo a su Señor y desechando el pecado de su vida. Es por eso que toda la vida del creyente debe caracterizarse por ser obediente a los mandatos del Señor. Cada día el creyente debe buscar eso. Y aunque tenga pecado remanente, insisto, también tiene el poder del Espíritu Santo, que lo capacita para toda buena obra, para toda obra que lo lleve a exaltar a Cristo. Ahora, ¿saben por qué Santiago dice, sed hacedores de la palabra? Precisamente por el hecho de que hay personas dentro de la iglesia que escuchan la palabra y no reaccionan a ella. Es como ese auditorio lleno de gente, como pasa aquí ahora, al cual se le predica la palabra y mientras unos escuchan atentamente, otros la escuchan y no reaccionan a ella. Se conforman solamente con escuchar la palabra. No tienen ninguna intención de obedecerla. No la toman para su vida. No se apropian de ella. Es por eso que viven. ¿Cómo viven? Mateo capítulo 7, versículos 26 y 27. Miren cómo el mismo Señor Jesucristo le dice a esas personas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y ese hombre insensato puede ser un cabeza hueca, un necio, un ignorante,
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Para resumir la idea de Mateo, aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero que es indiferente a ella, no la obedece, a esa persona no le va a ir bien. Estos son los mismos que menciona el profeta Ezequiel. Los mismos en Ezequiel capítulo 31, capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 31 y 32. Dimos un ejemplo del Nuevo Testamento. Vamos a ver también qué pasaba en el Antiguo Testamento. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Qué bonitas palabras. Hermosas. Cuánta verdad. Cuánto misterio revelado hay aquí. Hipócrita. ¿Por qué no la obedeces? Y el problema con estas personas es que se sienten bien así. Se sienten bien así. Y Dios sabe que no están bien así. Su vida no les incomoda. Creen que con escuchar es suficiente. Es por eso que Santiago va a decir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si creen que escuchando y no siendo obedientes a la palabra de Dios están bien, eso es un autoengaño. ¿Sí lo ven aquí? Esta palabra engañándoos nos habla de cuando se hace un cálculo matemático equivocado. Aquellos que profesan ser cristianos y se contentan con oír la palabra de Dios, pero no la cumplen, son personas que han hecho un cálculo malo. ¿Y por qué, hermanos? Porque oír la palabra y no ponerla por obra, no vivir de acuerdo a lo que Dios dice, es como tirarse a matar espiritualmente. Escuchen nomás las palabras del Señor Jesucristo. Mateo, otra vez Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oír la palabra de Dios sin hacerla es condenarse a una ruina espiritual. Así que Santiago les deja claro que ni crean que están bien, si solo se limitan a escuchar la palabra y no guardarla, no ponerla por obra. Ahora va a hacer la siguiente ilustración, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, cualquier persona que escucha la palabra, pero no hace lo que ella dice, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Vuelve Santiago a retomar el tema de aquellos que escuchan la palabra y no la ponen por obra. ¡Qué insistencia! Es vital que estos judíos creyentes entiendan lo peligroso. ¿Sí entienden lo peligroso que es y delicado que es este asunto? Y para ello va a ser la ilustración de un espejo. Ahora, para el tiempo en que Santiago escribe la epístola a estos judíos creyentes, los espejos no eran de vidrio, sino metálicos. Oro, plata, bronce. Estos metales se martillaban hasta quedar convertidos en láminas. Ahí se pulían y en ese pulir podían reflejar los objetos cercanos. Ese era el espejo de ese tiempo. Las personas los tenían en sus hogares, puestos en las mesas. En la mesa estaban puestos los espejos.
Y quien quería verse al espejo tenía que mirarse así. Estaba en la mesa y tenía que verse así. Era la manera de verse. Ahí intentaba ver su reflejo en ese espejo. Y empezaba entonces como a moverse para ver cuál era el mejor reflejo donde él pudiera ver mejor su rostro. Es la idea de Santiago aquí. Es la idea, distinguir el aspecto de su cara, de su rostro. Y si ve alguna cosa, el pelo está pelucado, se hace un retoque en el pelo. Eso es lo que hacían allá. Bajaban la cabeza así y empezaba a mirarse la cara para verse alguna cosa que quería corregirse. Ahora, Santiago dice que la persona que se constituye solamente un oidor y no hacedora de la palabra, es como aquella persona que se mira en ese espejo, se miró, vio, se aparta por un momento, luego se olvida cómo era. La idea de esta expresión es que este tipo de personas escuchan la palabra de Dios, pero no la tienen en cuenta después de oírla, llevando su mente a que vague hacia otra parte, perdiendo en esa medida el interés por lo escuchado. No le interesa. No le interesa. Incluso, este tipo de personas alcanzan a ser impactados por la palabra de Dios. Son conmovidos por un momento cuando escuchan la palabra predicada. Se dan cuenta de que necesitan hacer muchos cambios a su vida. Se dan cuenta, al escuchar la palabra de Dios, que necesitan con urgencia practicar muchas cosas. Pero pese a todo eso, que reconocen que necesitan sus cambios en sus vidas y que tienen que dejar muchas cosas atrás, no hacen nada. No hacen nada. Se constituyen en oidores olvidadizos. No hacen nada. Incluso, ahora, una persona que mira a la palabra de Dios, aun cuando lo haga cuidadosa y acertadamente, y a pesar de eso no aplique en su propia vida las verdades que descubrió allí, es como alguien que olvida de inmediato lo que acaba de mirar en ese espejo. Es igual. Yo puedo leer la palabra, entenderla, conocer cualquier verdad doctrinal, sabérmela de memoria, pero si no la pongo por obra, es como el hombre que miró la cara en el espejo y al quitarse se olvida cómo era. Igual pasa así. Igual pasa aquí. Ahora, en el hombre que vio su cara en el espejo y después se olvidó su cara como era, se olvida del retoque que tenía que hacerse, bueno. Pero acá las consecuencias son peores. Las consecuencias de escuchar la palabra, conocer la palabra y no ponerla por obra es peor. Es peor, mucho peor. Esa persona ve su pecado descrito con todo su horrible mal. Eso es lo que nos pasa cuando escuchamos la palabra de Dios. Nos vemos como somos pecadores indignos, que hemos hecho lo malo delante de Dios. Y al ver ese pecado que hay en su corazón y su vida, con que tanto ofende a Dios, al mismo tiempo ve la misericordia de Dios, esa provisión bondadosa y buena de parte de Él, en Cristo. Ese es el remedio a ese mal tuyo. Sin embargo, sigue su camino como si nunca hubiera conocido esas verdades. Una vida así no tiene ningún sentido. Va a tener sentido el cristianismo en la medida que el evangelio sea tenido en cuenta. Y en esa medida haga el efecto requerido visible en esa persona. Como lo veremos entonces en este segundo punto. Vimos entonces los que menosprecian la palabra de Dios. Y en segundo lugar veremos ahora los que tienen una actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Ve en contraste? Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser feliz? Escucha lo que dice Santiago aquí. No hay otra manera de hacerlo.
En contraste con aquellos que no prestan atención a la palabra de Dios, están las personas que sí la reciben correctamente. Y son aquellos que miran atentamente en la perfecta ley, o miran la toda suficiente e inerrante palabra de Dios. Ahora, cuando dice mirar, este mirar da la idea de alguien que se inclina. Bueno, en este caso pasado era el que se inclinaba a ver su rostro en la mesa. En este caso acá, se inclina para examinar en este particular momento algo cuidadosamente que desea conocer desde más cercano y verlo lo más claro posible. Esa es la idea. Quiero verlo claro, quiero verlo lo más cercano posible, quiero ver claramente las verdades que están allí, quiero verlo todo. Quiero examinarlo todo. Entonces, este mirar que aparece aquí, cuidadoso, bien detenido, que quiere mirar bien las cosas, quiere aprender. Por eso la atención y la concentración que tiene al mirar es la misma palabra empleada por Lucas para describir el hecho de que Pedro mirara dentro del sepulcro vacío después de la resurrección en Lucas 24:12. Y por Juan, al contar que Pedro y María miraron dentro del mismo sepulcro en Juan 25 y versículo 11. Esa atención con la que miraron, estaban bien concentrados en ese momento mirando. Querían conocer los detalles, querían saber todo lo que pasaba en ese momento. Bueno, así es igual. ¿Qué es lo que nos quiere entonces dar a entender Santiago aquí cuando dice eso? Es que la persona está tan atenta a la palabra, está tan pendiente de ella, de tal manera que la escudriña a diario, la conoce día tras día, apuntando a la atención que esa persona tiene por la palabra de Dios. ¿Qué atención? Él sabe que la necesita para crecer. Él sabe que la necesita para madurar. Él sabe que la necesita para glorificar a Dios cada día haciendo su voluntad. Él sabe que en la medida en que vaya practicando esta palabra en su vida, con la ayuda del Espíritu, irá creciendo cada día a la imagen perfecta de Cristo. Él lo sabe y lo hace y la busca deseosamente. Él sabe que necesita la palabra para perfeccionarse. Él sabe eso. Ahora, así como la palabra de Dios es perfecta y no contiene errores, Santiago también ha dejado claro que esta palabra de Dios se la ha dejado a los hombres para que sean salvos y vivan haciendo su voluntad. De allí que se refiere a ella como ley. ¿Ven? La perfecta ley. Enfatizando aquí en los mandamientos del Señor dado a los hombres, para que los hombres conozcan sus requisitos, para que le den una respuesta genuina y positiva, honrándole. Dios le dejó los mandamientos a los hombres. Ahí están los mandamientos. Búscalos y hónrame haciendo mi voluntad. El que mira atentamente en la perfecta ley, ahí están los mandamientos que te he dejado, ser humano. Y Santiago no solo le llama perfecta ley, sino también de libertad. Esto significa que la palabra de Dios nos libra sin ninguna duda de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo es esto? Miren, en la medida en que el creyente cada día se constituye un hacedor genuino de la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan? En la medida en la que el creyente se constituye cada día en un hacedor genuino de la palabra de Dios, en esa misma medida el pecado tendrá menos efecto en su vida. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, en verdad os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado se caracteriza en su conducta habitual. Ese es el punto aquí. En su estilo de vida. Ama el pecado, desea el pecado. Yo le pregunté a los niños hace rato y les dije, ¿cuál es la principal virtud de que es esclavo del pecado? Y una niña me dijo que odia a Cristo. Ese es el principal. Odia a Cristo y lo demás es pecado y pecado y pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes son los esclavos? Aparte de que son los que odian a Cristo, obviamente. Aquellos sobre los cuales la palabra de Dios no tiene cabida. Y los libres son aquellos que atienden y siguen la voluntad del Señor y la siguen de tal manera que se mantendrán firmes hasta el fin. Por eso el texto va a decir que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hay una cosa que tenemos nosotros los seres humanos. Y es el hecho de que muchas veces no terminamos las cosas que empezamos. Somos maestros para eso. Empezamos una cosa y no la terminamos. Iniciamos con mucha energía, con mucho entusiasmo, pero tan pronto aparecen las dificultades u obstáculos, nos atascamos y entonces renunciamos porque perdimos el interés por eso que hacíamos. Incluso el oidor olvidadizo del que nos habla el texto hace referencia a aquellas personas que escuchan la palabra, pero se olvidan de ella por falta de atención. Y al no tener atención por la palabra de Dios, eso quiere decir que no le interesa. Es por eso que vemos a personas que se exponen una y otra vez a la palabra y no cambian. Porque no le interesa la palabra. Eso es lo que pasa aquí. El oidor olvidadizo es así. A mí no me interesa esa palabra. Y estoy en la iglesia, pero no me interesa la palabra. No me interesa. Por eso no cambia. Pero es muy distinto, y gloria a Dios que está esta porción aquí. Es muy distinto a aquel que persevera en la palabra. Por eso podemos hablar de iglesias de candelabros encendidos, porque hay gente que está ahí en esa iglesia perseverando. Este tipo de personas no se cansan nunca de llevar una dinámica de vida en la que continúan llevando la palabra de Dios a la práctica. Gloria a Dios por esas personas. Y la idea de perseverar es que la palabra siempre lo acompaña donde quiera que vaya, la tiene en la mente, la tiene en su corazón. Nunca se separa de la palabra. Todo lo hace a la luz de la palabra. Y es una firmeza tal que toda su vida se la pasa corandeo. ¿Se acuerdan la frase corandeo? Es decir, pasa su vida consciente que está en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, viviendo para la honra y la gloria de Dios. Eso pasa. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Sencillo pero profundo. Miren, hermanos, no es que nunca tengamos problemas. No es que no vamos a tener problemas. No, sí. O es que no tengamos ataques del mundo, sí. Ataques del diablo, sí. Vamos incluso a pecar, sí. Sí va a pasar eso. Hermanos, se trata de que a pesar de todos los momentos difíciles que vengan a la vida del creyente, donde parece que las fuerzas no dan más, siga adelante confiando en su Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mi pie, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
por más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Salmo 119. ¿Ven cómo el salmista tiene en cuenta la palabra de Dios en todo lo que hace? Es el llamado que hace Santiago para el creyente. Y obviamente al creyente del contexto y al creyente en general. La necesidad que tienen de permanecer, de continuar sin parar, viviendo sus vidas, siendo hacedores de la palabra de Dios. Es necesario para ti, creyente, eso. Es necesario para ti. ¿Qué beneficio hay para ti y para tu familia si no eres así? No estoy hablando de ser tibios. Eso lo vomita Dios. Ni de doble ánimo. En el mundo y en la iglesia, no. Eso es lo que él recalca, no. Tibio, no. De doble ánimo, no. Sino siendo hacedor de la obra. Es decir, siendo personas que muestran a través de sus obras que tienen fe genuina. Ese es el punto aquí. ¿Qué implica esto entonces? Hermanos, ser obedientes a Dios, ¿qué implica? Felicidad, dicha, bienaventuranza. El creyente no es un amargado. No se la pasa renegando de la vida, ni mucho menos se la pasa aburrido y triste. El creyente, y ese es el hecho, eso es lo que pasa aquí. Esto va a conciencia de cada quien. El creyente ha sido alguien que fue rescatado de la esclavitud del pecado y del poder del diablo mismo. Y que ha sido puesto ahora, trasladado al reino de Dios gracias a Cristo. Es por eso que ahora puede transitar libremente por el camino de la justicia, obedeciendo los mandamientos de Dios y glorificándole con su vida. Esto da gozo al corazón y es motivo de felicidad. La obediencia que yo ahora rindo a Dios es porque Dios me dio la gracia y el poder para obedecer. Eso me da gozo a mí y bienaventuranza a la vez, que es lo mismo. Dice un comentarista, la única forma de tener una vida espiritualmente bendecida y próspera es mediante el fiel estudio y aplicación de la palabra de Dios. La meditación en ella de día y de noche y guardar y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. El que escucha y hace lo que dice la palabra de Dios descubre en sus exigencias que sus exigencias, tal y como dijo Cristo, son fáciles y ligeras de llevar. Sin duda alguna, hermanos, la bendición del creyente resulta de una vida de obediencia a Dios. Esa es la bienaventuranza. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 17. Si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? La palabra. La palabra de Dios. Lo que Dios dice en ella. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Bien? No se queda solamente en que sabe. Porque muchos aquí saben. El punto es, ¿las ponen por obras? Entonces aquí, hermanos, es el consejo de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que tenemos que estar pendientes de Él, conocer ese consejo, aplicarlo a nuestra vida y vivir conforme a la voluntad del Señor. Es lo que Dios quiere, que seamos obedientes a su palabra. ¿Qué indica esto? Que el gozo, la bienaventuranza, la felicidad, siempre está unido con la obediencia a la palabra de Dios. Esta es la realidad de aquellos que viven siendo obedientes a la palabra de Dios. Únicamente de aquellos. Los que verdaderamente pelean cada día la buena batalla de la fe. Ahora, quiero
mostrarles a todos a qué se debe toda esta gracia y todo este poder para obedecer. ¿A qué se debe que ahora podamos estar aquí seguros de que no somos esclavos del pecado, ni hijos del diablo, ni estemos aquí, como decía Pablo, delante de falsos hermanos? ¿A qué se debe que yo sea consciente de que he sido salvado y rescatado del reino de Satanás? ¿A qué se debe eso? Hay algo que pasó para que yo esté en este estado de seguridad de salvación. Hay algo que pasó que yo no buscaba, que fue una dádiva divina. Muchas veces, hermanos, los creyentes son personas que viven sus vidas muy apresuradas, llevadas por los afanes de la vida. Se la pasan pensando en tantas cosas que consideran de mucha importancia, se cansan, se fatigan, se agitan y no hacen un alto a su existencia. Y se detienen a pensar por un momento, ¿quiénes son ahora? ¿Se han hecho eso, hermanos? ¿Quiénes somos ahora? ¿Cuál es su nueva identidad? ¿Qué implica esa nueva identidad? ¿Cómo debe vivir su vida de acuerdo a esa nueva identidad? ¿Se han hecho esa pregunta a sus vidas por un momento? ¿Se han hecho ese pare a los afanes de la vida? De seguro, si hace eso, lo han hecho muchas veces. Pero si te haces la pregunta esa que te he planteado, vas a encontrar la respuesta muy interesante para tu vida. Como el hecho de que ahora seas una persona salva. Eres una persona salva, que ya no eres esclavo al pecado, que ya no eres enemigo de Dios, que ya no estás separado de Dios. Si has visto eso, que ahora posees el Espíritu Santo. ¿Sí entiendes eso? Al hacer esto, de seguro te darás cuenta de que no hay nada en esta tierra a lo que debes prestar más atención o dedicarle más tiempo de tu vida que a Dios. Ojalá lo hiciéramos, hermanos. Y en medio de todo esto, el júbilo de ese creyente de seguro crecerá exponencialmente cuando recuerde que todo lo que tiene ahora le fue dado por pura gracia, gratuitamente, pero a la vez tuvo un gran precio. Y ese precio fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Murió por ti, hermano. Gracias a Cristo ahora eres distinto. Gracias a Cristo y a su obra perfecta, los que han creído en Él pasaron de ser enemigos a estar reconciliados con Dios. Gracias a Cristo ya no son esclavos del pecado. Gracias a Cristo, como creyentes, han sido capacitados por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Eres un oidor y hacedor de la palabra gracias a Cristo. Gracias a Cristo tu vida tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido gracias a Cristo solamente. Los demás viven una vida sin sentido y vacía. Por eso, hermanos, el creyente nunca se debe cansar de bendecir, exaltar, obedecer y darle gracias a Cristo. ¿Ven cómo no tiene sentido ser desobediente? Y un frío o tibio creyente, amargado, triste. No. Gracias a Cristo por todo esto. Gracias a Cristo estamos aquí con ese gozo y alegría. Y podemos tomar estas palabras del segundo punto como personas que tienen respeto y obedecen la palabra de Dios. Gracias a Cristo. Ahora, vamos a hacer dos aplicaciones y terminamos. Vamos a aplicar esta palabra que obviamente seguro ya en la mente lo han planificado. Ustedes, hermanos, a veces señalamos a las personas que están con una actitud que no es correcta, o aquellos que están pensando o hablando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Hay personas así.
Hay personas así en la iglesia que quieren amoldar la palabra a sus vidas y quieren hacer lo que les parece a ellos mejor antes que seguir la voluntad del Señor. Hay personas así. Ahora, una pregunta. Ustedes no saben, hermanos, no se han puesto a pensar en todo el daño que se hace a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuando los creyentes escuchan la palabra y no manifiestan cambio alguno en su carácter. Ustedes no saben el daño que eso hace a la iglesia. ¿No se han puesto a pensar en eso? Uno los ve fríos en su trato con los demás, promotores de conflictos, orgullosos, divisores, que usan su lengua para causar mal y en nada se parecen en su conducta a Cristo. Eso hace daño a la iglesia, mucho daño. No solamente a mí que me ofendió, no a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Le hace mucho daño a alguien que escucha y no pone en práctica la palabra. Mucho daño, hermanos. Eso implica que esas personas, cada vez que se acercan a escuchar la palabra de Dios, no le prestan interés. No le prestan interés. No les importa la palabra. No les importa. No es importante para ellos escuchar lo que Dios quiere para su vida. No es importante para ellos. Asisten solo para encender más y más su indiferencia por la palabra. Eso hace daño a la iglesia, hermanos. Alguien así, con este tipo de conducta, podemos con toda razón dudar de su cristianismo. Con toda razón. Si tú eres cristiano, si tú que estás allí eres cristiano, es porque el Espíritu Santo está morando en ti. ¡Qué privilegio! Y por ende, la palabra de Dios te edifica, te afecta, te cambia, y esto todos los días. Por favor, hermanos, no jueguen a ser sabios en su propio entendimiento. Uno ve personas que quieren doblar la palabra para hacer lo que quieren en su carne. No, hermanos. Ustedes son creyentes. Tienen que obedecer a Cristo. Y cuando la palabra es predicada, por favor, escúchenla con atención para que los afecte y los ayude a crecer en Cristo. Por eso quiero decirles, creyentes, que sea lo que sea que estén viviendo en estos momentos, sea lo que sea, no rehúses a escuchar con atención la palabra de Dios, de tu Señor, de tu Salvador, porque solamente obedeciéndola podrás por tus obras mostrar que no tienes la fe de los demonios, sino una fe genuina de un verdadero hijo de Dios. Y en segundo lugar, hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos en estos momentos. Para cada uno de ustedes que ha creído en Cristo, que han entregado su vida al Salvador y que viven consagrando su vida a Él y sirviéndola a Él. Es lógico que cada uno de ustedes está siendo un hacedor de la palabra. Ustedes respetan la palabra de Dios. Ustedes honran la palabra de Dios. Su actitud es sana delante de la palabra de Dios. ¿Saben qué dice Isaías 66? ¿A quién mira Dios? Al pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Y el título lo saco de ahí. Tiembla su palabra es que tiene una actitud de respeto y obediencia a la palabra de Dios. Si tú eres creyente, estás obedeciendo, vas por buen camino. Santiago en esta epístola, bueno, en toda esta epístola, está claro
que si tú eres un hacedor de la palabra de Dios, eso lo veremos. Eso se va a ver. No tienes que sacar un tratado de que tú haces, no, lo veremos todos. Y nos daremos cuenta que tú eres un hacedor de la palabra de Dios. Eso se va a ver. Como lo uno con muchas personas aquí. ¿Cómo podemos ver que los creyentes a los cuales le escriben eran hacedores de la palabra de Dios aquí? ¿Cómo podemos ver eso en el contexto? Miren, hermanos, estos creyentes que están aquí, este contexto que está aquí, si ustedes leen la introducción, estas personas creyeron en Cristo en un contexto que odiaba a Cristo. Y todo aquel que era como Cristo estaba en la mira para ser afectado, maltratado o asesinado. Los mataban, los encarcelaban, los golpeaban, los encerraban, los aserraban, los obligaban a negar a Cristo y decir que César era el Señor. Estas personas a quien le escribe Santiago aquí. Ellos. Estas personas tenían muchos motivos para echarse para atrás. Tanto conflicto, tanto odio del mundo. Tenían muchos motivos, pero no se echaron para atrás. Estas personas tenían tanta convicción por lo que implicaba Cristo y su palabra, que mejor se fueron de sus tierras. Pero se fueron de sus tierras, salieron para otros lugares, con tal de no negar a Cristo y seguir testificando de Él. No lo negaron. No lo negaron. Su vida práctica era una evidencia de eso. ¿Sí dejarías tú a tus hijos por irte para no negar a Cristo? No. Si mis hijos son mi Dios, no puedo dejarlos. Mi trabajo no, nunca. Esta gente dejó todo. Tierra, amigos, fama, lo que fuera, la dejaron por Cristo. Ven el ejemplo de estas personas. Ahora, si cada uno de ustedes, hermanos, si ustedes no son hacedores de la palabra de Dios, ¿qué sentido tiene Cristo? ¿Qué sentido tiene Cristo si ustedes no están practicando la palabra de Dios? ¿Qué gracia tiene si estás aquí en la iglesia y no estás aplicando la palabra en tu vida? ¿Qué gracia tiene? No tiene ninguna gracia, man. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que si tú no estás aplicando la palabra en tu vida, lo veremos también. Y así como ves al que la está aplicando, ves al que no la aplica. Eso es fácil. Y esos que no la aplican están haciendo daño a la iglesia. Será evidente. Y aunque te engañes a ti mismo, ¿vieron el autoengaño? De que habló Santiago en el capítulo, en la primera parte, se engañan a sí mismos. Y aunque te engañes a ti mismo y te justifiques, no eres más que un desobediente. Arrepiéntete y debes venir a Cristo. Cambia tu conducta. No te justifiques porque no te va a ir bien. Hermanos, si el pecado te asedia, porque así es. Si los problemas cotidianos afectan tu vida, porque así es, seguramente. Si el mundo te seduce, la carne te tienta y estás cediendo, no. Tengan presente cristiano y cristiana que están aquí, tengan presente. Si quieres ceder al pecado, si quieres ceder a todas estas cosas perversas, ten presente que la gracia de Dios es mayor. Cuando el pecado aumenta, sobreabundó la gracia, para darnos a entender que la gracia es mayor que eso. Miren, la gracia es mayor para que luches, la gracia es mayor para que no cedas al pecado. La gracia es mayor para que te mantengas en la fe. La gracia es mayor para que te constituyas
en medio de todo el pecado remanente en un hacedor de la palabra de Dios. La gracia es mayor, hermanos. No se dejen vencer. Si todo aumenta, el ataque, los conflictos, si todo aumenta, la gracia es mayor para que no te venzan y sigas confiando en Dios y sigas siendo un hacedor de la palabra de Él. La gracia es mayor, hermano, para cada uno de ustedes. Y finalmente, para aquellos que no conocen a Cristo, que abiertamente son rebeldes, enemigos de Él, que lo odian. A veces los niños son más inteligentes que uno, ¿verdad? Yo no odio a Cristo, pero no me importa a Cristo, si lo odias. Si no crees en Él, lo odias, lo aborreces. No te importa darle la espalda a Él. El incrédulo, dice la Biblia, que es hijo del diablo. Es aborrecedor de Dios. Eso es cierto, así dice la Biblia. Por eso, a ti no te causa ningún problema ofender, pagar mal con mal, ser un iracundo. Tú eres esclavo del pecado y es normal que procedas así. Es normal. Es normal que escuches la palabra, que estés aquí y estés dándole la espalda a la palabra, que seas indiferente a ella. Es normal eso. Eso no es extraordinario, es normal. Porque si tú odias a Cristo, tu vida es una vida sin sentido. Y aunque profeses ser sabio, Pablo dice que no eres sabio, eres necio. Te lo digo con mucho respeto. En estos momentos, si llegaste aquí como incrédulo, a ti no te interesa Dios. No te importa conocerlo, ni mucho menos hacer tu voluntad. Pero yo te digo que necesitas conocer a Dios. En ese estado en el que estás, no es correcto que estés. Necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocer el Cristo glorioso que nos muestra la palabra de Dios. Necesitas saturar tu alma de la palabra de Dios. Tú necesitas conocer al poderoso Salvador que está mostrado en la palabra de Dios. Tú necesitas eso. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para que cambies. Hoy es el día para que corras a Cristo. Hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Confía en Cristo, ves a Él en tu pequeñez, en tu incapacidad, en tu impotencia. Búscalo, que Él no te rechaza. Búscalo. Pídele perdón a Dios. Y dijimos ahora que la gracia es mayor. Bueno, pídele a Dios de su gracia. Pídele de su gracia. Pídele de su misericordia. Y ven a Él, humillado, postrado delante de Él. Y ven a ser parte del reino de Cristo. Por eso te quiero decir ahora que no retardes tu venida. No la retardes. Ven a Cristo mientras tengas tiempo para hacerlo. Porque cuando se cierren las puertas del cielo, no habrá tiempo para arrepentirse. Así que ven a Cristo hoy mismo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos concedes. Gracias por tu palabra que nos enseñaste, Señor, que mueve tanto al predicador como a los que escuchan, porque es tu palabra, Señor, hablada a los hombres débiles y pecadores. Te rogamos que nos constituyas no en oidores olvidadizos, sino en hacedores de la obra. Permite que seamos obedientes y día tras día mostremos esa obediencia a través de una vida práctica que te honre a ti. Gracias por todo, Señor. Gloria a tu nombre por siempre. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.